Gracias por estar con nosotros en Respuestas hoy nuevamente, ya cuando celebramos el 20 de enero. Hoy es día de San Sebastián y aprovecho a saludar a las comunidades de Ojojona y las diversas comunidades que celebran a este mártir. Danlí, Padre Ovidio. Danlí, Alauca, y hay comunidades de allá del Empira. De Danlí dicen que surgió esta devoción de San Sebastián. Martirizado con flechas, ¿verdad? Con flechas, sí. Padre Ovidio, ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal de fin de semana? Contento, sabes que una de mis propuestas de parroquia, perdone que hable de lo mío, es lo que vivo, ¿verdad? Claro. Era abrir otro colegio en la parroquia con el IER. Ajá. Y lo logramos el viernes ya. Qué bueno. La sabana donde las niñas a veces tenían niños por no tener oportunidades, pues abrimos la Universidad Católica, el rector nos facilitó los pupitres y comenzamos en otra comunidad que ya existía, el IER, el diversificado, Dios mediante, bachillerato en humanidades, ¿verdad? Qué bueno. Son cosas que nos alegra para levantarle la autoestima a nuestra empobrecidos y lo seguirán siendo con la corrupción avalada. Un gobierno que le da la espalda al pueblo y que no escuche el clamor de la iglesia evangélica, de los empresarios, sindicatos, obreros, iglesia católica, incapaz de pulsar la estructura gubernamental, el clamor de un pueblo que clama justicia. Pues seguiremos, sí, como lo inmortalizó Crescencio Arcos, seguiremos siempre allá con la línea pasada, algo se había avanzado, y seguiremos, como decía Crescencio Arcos, con una... que la frase no es de él, es de un cantautor chileno en la época de Pinochet: la justicia sigue siendo como la víbora, solo morderá a los de pies descalzos. Bueno, padre, ahí también es muestra de que la iglesia es integral, evangelización integral, no solo es de anunciar y Eucaristía. Anunciar y denunciar. Sí. Ya la iglesia lo había propuesto, pero en fin, no se quiso escuchar para protegerse, simplemente para ponerse una coraza ante las investigaciones que se estaban siguiendo. Lastimosamente así es, sí, ¿verdad? Bueno, saludamos a todas las personas que nos ven a través del Facebook Live. Estamos en directo a través del Facebook de Suyapa Medios. Búsquenos y síganos. Comparte esta publicación para que todo este mensaje pues, que hoy vamos a compartir con el Padre Ovidio llegue a muchas más personas y sobre todo pues, saludar a los que nos ven a través de Suyapa TV y escuchan a través de nuestras radios. Padre, segundo domingo del tiempo ordinario, ya lo hemos celebrado. Y linda la concatenación que tiene las lecturas. Sí, sí. Celebramos el bautismo, recordamos nuestro bautismo, mi hijo amado en quien tengo mis complacencias, sí, etc. Y otro cántico del profeta Isaías: te he escogido para revelar mi nombre a las naciones. Cómo el Señor escogió al pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo Dios se vale de la mediación humana para darse a conocer. Te he escogido, te he llamado, te he escogido para dar a conocer mi nombre a las naciones. Vuelve a aparecer luz. Luz también. Naciones, sí. Te hago luz para las naciones, la segunda parte del texto. Sí. Y el salmista, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sí. Y Cristo aparece como siervo cuando se hace bautizar, ¿verdad? Ese perfil de Mesías cambió cuando el pueblo fue al destierro. Tenían un perfil triunfalista. Sí. Pero yendo al destierro, allá se replantearon una relectura de su historia en el año 587, que fueron desterrados, y nos dan esta reflexión de los cánticos del siervo, que cambia el perfil del Mesías, no por un Mesías triunfalista, sino un Mesías siervo, como lo vimos plasmado también en el Evangelio de ayer, con el testimonio de Juan. Yo vi bajar al Espíritu, posesionarse sobre él. Pero esa palabra siervo es clave, porque los que se rodea a Jesús son gente sencilla, ¿verdad? Su madre, una ama de casa. El que hizo de papá, un carpintero. Su tía Isabel, una ama de casa, sí, ¿verdad? Y su tío político, Zacarías. Juan el Bautista, su primo. Los pastores que cuidaban rebaños. Los apóstoles, próximo domingo, la elección de los 12, ¿verdad? Gente sencilla. Dios se revela a los pequeños y a los sencillos, pero a los humildes. Pero quitémosle la ropa a la palabra humildad. Andar haraposo, sucio, maloliente y despeinado, eso no es humildad, eso es descuido, ¿verdad? La humildad viene del latín humus, esa tierra fértil que hay en los ríos, riachuelos, quebradas, ¿verdad? Donde existen todavía, ¿verdad? Sí. Y que es un abono que la gente llama la tierra de abono, en otros términos, abono orgánico, ¿verdad? Y es la tierra, produce fruto. En otras palabras, el humilde es protagonista, da fruto a su momento. Y esto nos hace pensar en las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo
11, versículo 25. Te doy gracias, Padre, porque te revelas a los pequeños, a los sencillos, así te ha parecido mejor. No le pongamos categoría social al humilde tampoco, ¿verdad? José de Arimatea era un hombre que siguió a Jesús y tenía dinero. Lo mismo Nicodemo. Si usted va a Tierra Santa va a encontrar iglesia de San Nicodemo, ¿verdad? No le pongamos tampoco clase social a la humildad. Lo cierto es que el Señor se vale de los siervos. Como lo dice María, he aquí la sierva, la esclava. El siervo no tiene derechos. En el cántico lo dirá, ha mirado la humildad de su sierva. De ahora me llamarán bienaventuradas las generaciones. Y en ese aspecto está concatenado porque sí, en Epifanía subrayábamos, Cristo es Epifanía del Padre, en el bautismo del Señor insistimos, si Cristo es Epifanía del Padre, como bautizadas y bautizados, estamos llamados a ser Epifanía de Cristo. Capítulo 6 de Mateo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Que los hombres, viendo sus obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Por eso, el que vino y recibió el Espíritu, bautizará con Espíritu Santo, para quitarnos el miedo, como se los quitó en el cenáculo, ¿verdad? Reunidos a puerta cerrada, para quitarnos el miedo de lanzarnos a ser testigos. Qué bonito lo que le dice Jesús también, porque cualquiera le hubiera dicho, mira, que yo soy, va. No. Pero no, él le dice, del que, pues, al que le caiga el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Al que yo no conocía, dice Juan, y que existía antes que yo. Subraya su divinidad ahí. Existía antes que yo y que yo no conocía. Lo conoció porque el Espíritu posó sobre él. ¿Lo identificó? Lo identificó por el indicador que el Padre le había dado. Sí. Padre, y también qué bonita la misión de este pasaje del profeta, el que me formó desde el vientre como siervo suyo. O sea, me formó. Y eso va en la línea de Jeremías. Antes de formarte en el seno de tu madre, te conocía. Y en el cántico pasado, tú eres mi siervo, yo te tomo de la mano, yo te sostengo. Sí. Linda la expresión. Tú eres mi siervo, yo te tomo de la mano y te sostengo. Pongámoslo en presente, ¿verdad? Sí. Y Pablo, que vamos a leer esa carta de Pablo a los Corintios, una comunidad que le dio muchos problemas a Pablo, ¿verdad? Sí. Escribe 2 cartas a ellos. Según los biblistas, en la época de Pablo, Corinto era una fortaleza romana, era un puerto, 600,000 habitantes y había mucha prostitución y comercio. Es por eso que Pablo le va a pedir a las damas convertidas que usen un velo. Recordarás que en el pasado nuestras abuelas y abuelos iban al templo con la chalina, con el velo. Y hace referencia a eso. Qué bueno que tenemos desarrollos teológicos posteriores que nos aclaró. Pablo solo a las de Corinto les pidió el velo, solo a ellas. A las de Filipos no les pidió velo, a las de Roma tampoco, porque el espacio donde se movía era un puerto, y según algunos, si la comunidad cristiana eran 600, era una minoría, pero se identificaban las mujeres por el velo que llevaban. Y lo saluda como los santos de Dios, ¿verdad? Sí. Interesante la cobertura que le da a los santos, a los elegidos de Dios. Sí. Y comenzaremos a leer esta carta hasta que la terminemos, la primera carta. El inicio justamente es el que leímos y meditamos ayer. Bueno, y el Evangelio, Padre, que es muy claro, aquel sobre quien va a bajar el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, dice. Así es. Y yo lo he visto. Y doy testimonio. Y he dado testimonio. Que es el Hijo de Dios. Ya no es Juan el Bautista que debe dar testimonio, somos nosotros. Ya no es el pueblo de Israel, es el pueblo que el Señor se escogió. Nosotros, bautizadas, bautizados, consagrados, llamados a ser testigos. Juan dijo, yo doy testimonio, Él es el Hijo de Dios. Hoy cada bautizada y bautizada debe decir, yo doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Qué bonito cuando normalmente en los grupos dice, es que esa persona está tocada por el Espíritu. Sí. Más o menos emulando un poco lo que se vivió en el Jordán. Vamos a tener llamadas, recordarles los números telefónicos 2257-2444, 2257-2446, 2257-2545 y el 9865-6591. Atendemos comunicación, buenos días. Muy buenos días, Padre Ovidio, muy buenos días, amigos. Que la paz sea con ustedes. Gracias, Gustavo. Gustavo, ya sabes, Nuestra Señora de Lourdes. Padre, tengo una inquietud. Sí. Y espero que, si me puede corregir ahí, a mí me encanta que me corrijan. Sí. Padre, fíjense que hoy leí el Evangelio de hoy.
y leí la lectura de hoy. Que Y tenía en dos, la tenía dos opciones. Eucaristía de la mañana, de las 7 de la mañana en el canal 48, esperaba yo que me hablaran exactamente de David y me hablaran también de el vino de los odres y todo eso. Sí. Y después dije yo, bueno, Hoy, aquí el padre hoy, está Tavo. hablando de su carisma, Hoy, Tavo. que es las misiones, y es muy bueno. Pero y puse el otro canal y en otro canal de WTN. Sí. Total que no escuché nada de lo que en realidad estaba hablando la palabra de Dios, que era muy buena, de David. No, perdón, cuando le llama la atención Samuel a Saúl por lo que hizo, y de los odres, que esa palabra estaba bellísima para una buena homilía. Habla Padre, de los odres no viejos. me equivoco, y perdóneme, Padre, que sea tal vez hasta fariseo en este momento. No, Tavo, tranquilo, Tavo. ¿Qué pasó con el esquema? ¿Se salieron o qué pasó? Y gracias, Padre. Sí. Buenos días. Hoy es día de San Sebastián. Sí. Me imagino que yo cuando leí el Evangelio tenía dos opciones, Tavo. Una es, no temas al que mate el cuerpo, sino al que mata el alma. Era para recordar a San Sebastián, Sí. ¿verdad? Y la otra era, ¿cuál era la otra? El Alzheimer ya es amigo mío. La otra, ¿cuál era? No recuerdo, pero nada que ver con lo que nos dice Tavo. De repente cambiaron las lecturas, pero las universales, si tomábamos la memoria de San Sebastián, fiesta de San Sebastián mártir, el Evangelio era, no temas al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Pero en nuestro ordo tenía otra opción de Evangelio. Lo leí. ¿Cómo es que tus discípulos Sí, sobre hacen el ayuno, ayuno? Sí, sobre el ayuno, sí. ayunan mientras vive, etcétera, etcétera. No sé qué pasó, Tavo, no le sabría responder. Es que asumo que es la Eucaristía de la Iglesia Catedral. Usted sabe que la catedral pues acepta o se trata de tomar la devoción. Por ejemplo, el miércoles pasado con el Cristo Negro Sí, se celebró de rojo en la catedral. sí, Obviamente por esta devoción. Pero toda la iglesia era verde. era verde, sí. Entonces, Pero había lugares localizados, Ajá. como en Arena Blanca, Progreso. donde y están. catedral se aprovecha para pues atraer un poco más la devoción de las personas que van de paso. Sí, Imagino que esto, pues hoy escuché mucha pólvora por mi casa, por varias zonas también, ¿de veras? en honor a San Sebastián. Asumo yo que tomaron esas lecturas. Hay una colonia que en se la llama catedral. San Sebastián. Sí. Entonces asumo que fue eso. Esos pequeños Fue eso. cambios eran Tavo a veces. Sí, sí, sí. Son Y son contingenciales. aceptados. Sí. Son válidos. Así que tranquilo que ya vamos a tener, por cierto, la reflexión de la palabra de aquí de la capilla, que ha sido con las lecturas propias del día. Del día. De la segunda semana del tiempo ordinario. Buenos días. Buenos días, hermanitos. ¿Le escuchamos? Buenos días, que Dios les bendiga al Padre Ovidio, ahí a Oscar también, que están siempre juntos cada lunes. Hoy solo los estoy escuchando por la tele porque no hay imagen de acá en la Ceiba, en el cable que tengo, De veras. de Suyapa TV. Mismo problema, ¿verdad, Denis? Sí, hay un poco de problema y la verdad que las semanas que tuvo la Virgencita aquí no pude ver todo el evento porque no tenía señal. Ya. Y entonces la verdad que, pero sí quiero felicitar a Suyapa Media por esa gran cobertura que hizo de la visita acá Peregrinación. al sector atlántico. Sí. Y la verdad que fue muy muy bonito y la verdad que fue algo muy espectacular que nos ha dejado, particularmente voy a hablar por mí, me ha dejado una gran enseñanza, pero también una gran responsabilidad en el compromiso que tengo con la Virgencita y lo que hizo nuestro cardenal Rodríguez también en la última misa. Así que, Padre Ovidio, Sí. también quiero felicitarlo por esa gran sabiduría. Y dígale al amigo de Alzheimer que por favor se retrase un poco para que siga siempre ilustrándonos con esta gran sabiduría. Y ya tal vez es muy grande lo que voy a decir y humildemente acépteme mis palabras, lo digo con todo cariño. Usted también es un arca del testamento en su humildad y en su alegría, que usted los da a conocer. Padre, buen día, Padre Ovidio. y que Gracias, Dios le Denis. bendiga. Gracias por sus consideraciones. Y de verdad que dejó muy entusiasmada a la comunidad de la Sí, diócesis sí. de La Ceiba. Bendito sea Dios. Le han dado un seguimiento, han tenido celebraciones ya. Ahí se cumple la palabra profética. Desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Bueno, en Facebook Live nos dice Sofía Gómez, me gustaría nos explique sobre qué significa usar el velo, o sea, como dice usted, la mantilla,
Antes recuerdo muchas personas usaban el velo, ahora cuando alguien usa lo critican. Me gustaría saberlo. Mire, en la comunidad de Corinto, le reitero, era una población grande de 600.000 habitantes, era una fortaleza romana, o sea, un ejército, y era puerto. ¿Y qué hay en esos lugares donde hay ejército y puerto? Prostitución. Sí. Entonces Pablo, para diferenciar a las cristianas de las paganas, les puso un velo. Y esa tradición la utilizó la iglesia y la siguen usando los ortodoxos, ¿verdad? En la nuestra es optativa, después del Vaticano II, usar ese velo, ¿verdad? Entonces, un velo en el momento, en el contexto histórico que Pablo lo escribe, era para identificar a las cristianas porque había paganismo y prostitución en Corinto, ¿verdad? Pero que eso no tiene sentido hoy. Pablo no se lo pidió a la comunidad de Roma ni a la de Filipos porque no lo necesitaba, solo Corinto lo necesitaba. Y hoy hay muchas sectas que lo utilizan, ¿verdad? Y hay una denominación que viene de los que están allá por Guaymaca, un asentamiento de, ¿cómo se llaman estos hermanos? Son descendientes de los cuáqueros, ¿verdad? Utilizan un gorrito. Los metodistas. Los metodistas. Sí, ¿verdad? Metodistas. Sí. Que labran todo lo que producen, todo lo que consumen, y todo es orgánico. Sí. Y entiendo que el Código Vaticano también incluye la mantilla para algunos actos oficiales. Especiales, sí. Sí. Bueno, nos dice Mabel Melgar, saludos para ustedes. Una pregunta, Padre Ovidio, cuando se reza el Padre Nuestro en misa, ¿es con los brazos abiertos o con las manos juntas o agarrados de la mano con el que está junto a nosotros? Es bien difícil la respuesta. De hecho, solo el que preside debería abrir las manos, ¿verdad? Pero ahora, como una expresión, el cuerpo es expresión de lo que vivo. David la sabe en torno al arca. San Pascual Bailón bailaba en torno al sagrario, ¿cierto? Sí. El cuerpo es expresión de fe también y podemos expresarlo. Entonces, creo que ante tanta rigidez que tenemos en nuestra liturgia, porque sí es una liturgia disciplinada, muchos tienen ese gesto de tomarse de la mano, sentirse que son hermanos, y otros con un sentido de receptividad. Pero de hecho, debería ser ni con las manos juntitas tampoco, ¿verdad? Sí. Creo que aquí necesitamos un curso de liturgia más actualizado para que usemos las mismas normativas. Sí. Saludos a María Hernández Alemán a través de Facebook. Nos dice: gracias por transmitirnos la fe a través de la palabra. Dios le bendiga y le dé sabiduría siempre. Fare Bulnes, bendiciones querido Padre Ovidio. Dios siga bendiciendo y dándole sabiduría y fortaleza para seguir guiando a su rebaño. Gracias, Fares. Sí, saludos. Nos dice Ligia Suazo: muchas gracias Padre Ovidio por sus enseñanzas muy acertadas. Muchas bendiciones. Siga adelante evangelizándonos. Saludos. Carla Matute nos dice: bendiciones Padre, le recuerdo mucho cuando era el párroco en la iglesia San José de la Vega. Saludos desde Virginia, Estados Unidos. Gracias, Carla. Tenía 28 años. Gracias, Carla. Que Dios la proteja. Sí. Y bueno, y Sofía Gómez, gracias Padre por su explicación sobre lo del velo. Vale. Ahí está también. Bien. Bueno, te hago luz de las naciones. De las naciones, sí. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te sostengo. Y nos ha formado como a Jeremías. Antes de formarte en el seno de tu madre, te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te había consagrado. Este sentido de pertenencia se hará sentir cuando tomamos actitud de siervo. Dice el salmista: como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor. La actitud del siervo es el que está disponible. Como dice Madre Teresa, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Y él vino para servir. Por eso su perfil de siervo lo muestra desde el momento mismo en que hace fila para hacerse bautizar. Pasa por uno más. Me gustó la expresión del Evangelio el otro día: hagámoslo, porque a esto el Padre lo ha mandado, ¿verdad? Porque es la renuencia de Juan a bautizarlo, ¿verdad? Y él insistía y lo hace. Y de ahí viene el señalamiento. Aquel que tú veas que el Espíritu desciende, ese es. Y lo subrayaba ayer Juan: yo no lo conocía, porque él existía antes que yo. Sí. Y da una afirmación de la divinidad de Cristo. Sí. Atendemos comunicación. Buenos días. Sí, bendiciones, Padre Ovidio, Oscar José. Gracias, igual. Sí, va a decir que no es pregunta, pero ¿por qué en las otras diócesis, sí, digamos, el patrono
Vaya, San Pedro, San Isidro, es feriado. ¿Y por qué aquí en Tegucigalpa, si tenemos la patrona de Honduras y el arcángel San Miguel, por qué no hay feriado? Es que eso depende de las municipalidades son autónomas. Pero hay un decreto. Hay un decreto de mediodía. Fiesta nacional. Fiesta nacional y Fiesta mediodía nacional. de feriado. Creo que es todo el día. Pero mediodía no es nada, o sea, Creo Sí. que es todo el día. debería. O sea, si es la Virgen de Suyapa, la patrona de Honduras, obvio. Sí. Yo creo que ahí hay que solicitar que sea feriado. ¿no? Suyapita, Sepa que le repita. El Estado, lo Sí, que sí, entiendo sí. que hace el Estado, en el caso del gobierno, Sí, yo sé, yo sé. las instituciones del gobierno lo que hacen es, ¿usted es católico? ¿Celebra a la Virgen de Suyapa? Tiene feriado. Ya. Creo que es mediodía. La empresa privada, usted sabe que ya se rige por sus Sí, yo propias sé. normativas, pero en teoría debería ser feriado Sí. nacional. Sí, porque es una fiesta nacional. Sí. Decreto. Sí. Ya lo vamos a buscar, por cierto, el decreto. Bueno. Vaya Suyapa, Feliz gracias por día, la papá. comunicación. Gracias, Suyapita, que siempre está viéndonos también. Siempre, ¿verdad? Siempre atendiendo. ¿Tenemos comunicación, Pedrito? ¿No? En Facebook, antes de ir a la pausa, nos dice María de Jesús Palacio Celaya. Gracias, Padre Ovidio. Saludos desde Miami. Nos María dice de en Jesús Estados Palacio, Unidos, o sí. Miami, en Estados Abogada. Unidos. Que Dios la proteja. Henry, aplícanos, Padre. ¿Por qué si el cuerpo es el que peca, el alma es la que paga? No, yo creo que no. Cuando resucitemos lo haremos como el Cristo resucitado, valga la redundancia, con un cuerpo glorioso, no sometido ni al espacio ni al tiempo. No solo el alma, el cuerpo también va a ser glorificado o va a ser lo otro, castigado. Sí. Eduardo Elvir nos dice bendiciones, Padre Ovidio, Dios lo bendiga. Mi nombre es Ramón Eduardo. Y Sofía Gómez, es primera vez que escucho el programa. Es muy interesante, espero escucharlo siempre. Me gusta escuchar y ver para aprender de lo que Dios ha elegido para predicar. Gracias, Padre, y gracias a Suyapa Medios por evangelizarnos desde Miami también. Desde Miami. Bueno, buena sintonía Qué bien, en Miami. qué bien, Sí. ¿verdad? Que Buena comunidad latina. se conectan con, Sí. con sus valores, con su pasado. Herederos de ese pasado. Así es. Bueno, les invitamos a enviar sus mensajes o sus comentarios a través del Facebook Live de Suyapa Medios. Ahí estamos totalmente en vivo y sobre todo a las llamadas que recibiremos con ustedes al 2257-2444, 2257-2446, 2257-2545 y al 9865-6591. Las preguntas formúlelas y no las deje quizá para el final. Sí. Porque ya cuando vamos Cerrando. terminando, pues Sí. hay que dar unas respuestas no tan Precisas. extensas. Quizá precisas, sí, pero no tan extensas. Entonces aprovechemos estos 20 minutos que vienen después de las 9 de la mañana. Recuerde la repetición 11 de la noche, 5 de la tarde en Suyapa TV y 10 de la mañana en Suyapa FM Estéreo y La Voz de Suyapa. Vamos a la pausa, Padre. Ya vamos a regresar con más. Prepare sus preguntas y al volver el Padre Ovidio se las responderá. Ya volvemos. Les recuerdo, o más bien les invito a que siga la señal de Suyapa Medios a través de La Voz de Suyapa. Estaremos desde Ojojona, Padre. Nos llega el pueblo de Lepaterique. Con el huancasco. Con el huancasco tradicional. El 25 de agosto, Ojojona va a Lepaterique. Y en esta ocasión, pues, es Lepaterique que ha llegado ya A Ojojona. a Ojojona. El huancasco que pretendía reconciliar a las comunidades Sí. confrontadas Tratados en de el mundo paz. indígena, Sí. tratados de paz. Sí. Y bueno, estaremos transmitiendo a las 10 de la mañana la Eucaristía, eso a las 9:45 la antesala. Nuestra compañera Janet Lagos estará desde este lugar. Y además, Padre Ovidio, hemos vivido un fin de semana muy intenso. Sí, el traslado de la imagen Traslado de la de la catedral imagen. Sí. a Suyapa. Sí. Muy concurrido. Qué bien. Muy concurrido y hubo gente pues que dedicó, se rezó el Santo Rosario, se pusieron intenciones y sobre todo mucha fe, Padre, mucha devoción. Y después la Santa Eucaristía, ordenaciones diaconales, Diaconales, 3 sí. diáconos, sí. 3 diáconos. Saludamos al diácono Alberto, al diácono Wilson y al diácono Halmar de los Mercedarios. Mar de los Mercedes, hondureño. Hondureños, sí. Sí. De La Sí. Paz, me imagino. De La Paz, sí. Sí. Mucha gente de La Paz vino. Así. Y excursiones completas que después de Los la... paseños aquí Sí, sí. la visitan mucho esta casa. Sí. Saludamos a toda esta gente, a esta comunidad que pues llegaron, bueno, donde no hay iglesia, La Merced, ¿va?
Yo creo que es que ellos fueron parte los de la primeros evangelización. evangelizadores, Sí. fueron ellos. Entonces, Allá en Gracias Lempira. Gracias Lempira, aquí en Tegucigalpa hay uno. Tegucigalpa. En Y donde Comayagua está la está. Inmaculada eran los franciscanos. Ajá. Tatumla, Cantarranas, Danlí, Juticalpa. Sí. O una iglesia de San Francisco donde no hay. Sí. Siempre son tradiciones. Bueno, ha sido un fin de semana muy, muy alegre. Desde ya les invitamos, Padre Ovidio, a todas estas actividades. Hoy hay Eucaristía a las 4 de la tarde, además de las habituales. Habituales. Y desde el jueves ya empiezan los decanatos. El jueves ya la Renovación Carismática tiene su misa diocesana, pues con esta ya novena de la Virgen de Suyapa. Y en adelante, Padre Ovidio, todos los decanatos. ¿Cuándo le toca al suyo? El miércoles. Pero la pastoral ¿El miércoles infantil, siguiente? Sí, siguiente. Sí. A la pastoral infantil viene el sábado, que viene Danlí el Viene sábado. Danlí, también, sí, la sí. diócesis de Danlí. Sí. Diócesis que se quedó con esa devoción. Con esa devoción nacida por los decanatos. Sí, y cuando venía como vicaría Sí. del paraíso. Sí, saludamos a todas las personas. Nos dice Henry Aplícano, Padre, el falso profeta del que habla el libro del Apocalipsis, Sí. que está en el infierno, entonces, ¿sí hay falso profeta como la bestia en el infierno? ¿O hay falsos profetas? Que los hay, pues, ¿verdad? Cualquiera hoy se pone el título de profeta. Las iglesias históricas hemos respetado esos nombres, porque lo que instituye Pablo en la primera comunidad cristiana son obispos, presbíteros Y diáconos. La bestia, ¿a qué se refiere el Apocalipsis? El Apocalipsis es un género literario empleado mucho 3 siglos antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo, lleno de persecuciones, sobre todo por los griegos, y los 4 siglos posteriores a Cristo también. Fue perseguida la iglesia. Entonces es un lenguaje simbólico. Lo voy a comparar como lo que usan los antisociales y que la policía no lo entiende. Pero solo ellos tienen sus claves. Y lo utilizaban para protegerse de los perseguidores. Cuando habla de la bestia se refiere al Imperio Romano, que lo compara con Babilonia del siglo VI antes de Cristo. Entonces, el Apocalipsis tiene mucho lenguaje y comparativos del Antiguo Testamento. Entonces, la bestia que gobierna a la Gran Babilonia es el emperador romano y tiene en su frente el 666. El número pleno en Biblia es el número 7. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Cuando le daban, con el arca de la alianza, bordeaban las ciudades enemigas, le daban 7 vueltas. Es el número de plenitud. 7 menos 1 es 6. Póngale lenguaje a esos números, ¿verdad? Póngale al 7, santo, 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 ¿verdad? Póngale al 6, que no es santo, bruto, 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 malo, malo, malo. O sea, es un lenguaje simbólico. El autor sagrado pone el perfil de la Gran Babilonia, de aquella que los tuvo humillados durante 37 años en Babilonia, lo compara con el Imperio Romano y pone al frente a una bestia que está gobernando. Sí. Para ejemplificar, quizá un poco coloquial, Pedrito, el que ha jugado también, cuando alguien echa un gol y lo manda justo al ángulo, la gente que dice, lo puso en el mero 7, para decir que es un lugar pleno, sí. Entonces, para quienes han jugado fútbol, en el lenguaje coloquial nuestro, como decimos, no 7, sino 1000 veces te he dicho que no hagas eso. Ajá, y no le ha dicho 1000 veces. Sí. Le ha dicho las veces que son necesarias. Claro, sí. Bueno, nos dice Ofelia Orellana, bendiciones, Padre, lo escucho acá en Carolina del Sur. Saludos para mi familia, Ayala García, hasta Coalaca, Las Flores Lempira. Lempira. Que no se pierda su programa, feliz día. Que Dios Dice, la proteja. Bueno, saludamos esta ¿Por qué zona. migran? Por la pobreza. Sí. Porque hay pobreza, porque hay corrupción. Seguimos. Sí, que esta es otra realidad, Padre. Esta caravana migrante que ha salido la semana pasada. Ana Marina Andrade, los veo desde Chile. Primera Gracias. vez creo que nos reportan desde De Chile. sí, gracias. Sí, ¿verdad? Una. Saludos. Ana Marina Andrade, que pues está gustosa en saludarnos. Daniel Herrera, Padre Ovidio, ¿por qué hay muchos sacerdotes y católicos que no aceptan al movimiento de la renovación carismática católica? ¿No? Yo no creo que haya rechazo, por lo menos lo que yo percibo. De repente él ha pasado algún impasse, valga la redundancia. En alguna parroquia. Alguna parroquia, pero no deja de ser un impasse. Yo no he visto que hayan sacado a la renovación de una parroquia. Es lo fuerte de mi parroquia, 9 comunidades, Sí. ¿verdad? Y yo creo que en ese aspecto
puede ser que pasó algo, así un impasse con algún sacerdote, con algún dirigente, pero no se puede universalizar, Sí, ¿verdad? Creo que categorizar. al contrario, nos vienen a animar las comunidades, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, la renovación que tiene su misa diocesana los últimos jueves de cada mes. Ya me invitaron para un jueves. ¿Ya lo invitaron Sí. otra vez? Quedaron encantados, padre, con usted. Bueno, le recordamos los números telefónicos: 2257 2444, 2257 2446, 2257 2545 y el 98 65 65 91. Y esperamos a los que nos ven a través de Facebook Live que pues hagan sus preguntas y nosotros aquí las vamos a leer. Saludamos al padre Juan Martínez, que nos Gracias, está Juan. viendo. Juancito, Está estudiando, por cierto. en México. El padre Juan Desde Martínez, sí. México. Sí, en México. Increíble, ¿verdad? Sí, sí. Saludamos a Eduardo Elvir. Vamos a ver a quién más está aquí. El padre Javier Martínez también Gracias, está. padre Javier, que va a Saludos. estar con nosotros el 1 de febrero. Ajá. Tenemos reunión de los que sirven en la liturgia, de los acólitos, coro, lectores y ministros extraordinarios. Qué bueno. Por cierto, ayer en la comunidad de Valle de Ángeles, en el Cantón específicamente, dedicaron un templo, consagraron un templo a Santa Sofía, padre. Creo que es primero en la arquidiócesis, ¿Verdad que sí? dedicado a Santa Santa Sofía. Sofía. Ayer en la comunidad del Cantón. en Nosotros, Valle de para Ángeles. preparándolo de Suyapa, tenemos un trido Ajá. en algunas comunidades. Sí. Tengo reunión de pastoral rural mañana, llevamos el material, ¿verdad? Para enfocarlo en la parte doctrinal y la parte apologética, ¿verdad? Qué bueno. Y después, como decanato nos propusimos, tenemos reunión el miércoles, de preparar a la gente que viene, que no venga a hacer números para ajustar el bus. Sí. No, eso no vale, ¿verdad? Que no sean números, que sean personas que vienen catequizadas para poder vivir el momento plenamente. Que no sea una visita turística a la basílica. Exactamente, que Sí. no sea turismo religioso. Sí. Saludamos a Magdalena Ordóñez. Buenos días, Padre Ovidio. Muchas bendiciones. Estoy escuchándolo aquí en Momostenango, Guatemala. Momostenango, wow. ¿Conoce? Sí, ¿Ahí estudié en conoce? Guatemala. Ah. Sí, Momostenango, pueblo Momostenango. indígena. Sí. Gracias por escuchar. Oramos por este país que recientemente asumió presidente. Con dificultades. Sí. Todavía había un artículo en el diario El País, todavía hay resistencia en Guatemala. Se mostró el día de la toma de posesión que la retrasaron 4 horas. 4 horas, sí. Un hombre que enarboló, primero evangélico, bautista, pero no sacó su fe a relucirla. Enarboló no a la corrupción y fue lo que más aplaudió. Sí. Penosamente, ¿verdad? Es el mismo discurso aquí en Honduras. Vamos a luchar contra... Es puro cuento, que se lo crean ellos. Nos dice GS Curry. Padre Ovidio, Dios le bendiga, y a todos los del set. Nos dice gracias. Gracias. Gracias siempre por vernos en este espacio. Como les repetimos, 5 de la tarde y 11 de la noche la repetición. Bien, nos preparamos a este acontecimiento. Suyapa es memoria y profecía. Va en la memoria de nuestros pueblos, sobre todo el pueblo indígena, que como lo notarán, vienen a celebrarlo el 2 de febrero, el 13 van. Sí. Porque en tantos años, desde que el hallazgo hasta 1925, se celebraba el 2. Pero esa es una memoria en la iglesia importante, es la presentación del Señor en el templo. Sí. Cuando Monseñor Hombach pide una fecha definida, Roma es práctica, le puso el 3, el día siguiente, ¿verdad? Y así inmortalizó el 3. Pero en la memoria de los pueblos lencas, sobre todo lenca, es el 2. Y por eso notas la gran cantidad que viene. El primero, hasta el 2 y el 3 se van, Sí. ¿verdad? Son cosas que uno debe respetar y debe tolerar. Dios no está sometido a calendario humano y una mamá no tiene calendario ni tiene agenda para sus hijos, ¿verdad? No, repito, una madre no tiene calendario ni agenda para sus hijos. Es, como se dice ahora, 24/7. 24/7. Así ¿Verdad? es. Y bueno, es que ya llegan los peregrinos. Ya hemos visto ambiente de feria aquí, padre. Y ahí, sí, Sí, ahí pues. peregrinar. El pueblo de Israel fue peregrino. Peregrino a Egipto, salió de Egipto, peregrino al destierro. Y ahí viene la palabra hebreo, pueblo que no es estable, sino nómada, que le tocó vivir esa experiencia de nómada. Y después de la muerte de Cristo, se destruyó Jerusalén en el año 70 por el emperador romano Tito y fueron a la diáspora, a vivir a lo que fue la Unión Soviética, Polonia, Francia, Argentina, Estados Unidos,
Y después de la Segunda Guerra Mundial, como para compensar el daño que Hitler hizo a la comunidad judía, que hizo morir a más de 6 millones de judíos en la silla eléctrica, murieron de inanición por hambre, murieron del cólera, murieron de pulmonía, como para compensar se creó el Estado hebreo. Los palestinos la habían habitado desde el año 70 hasta 1948. Y después retornan a su tierra, ¿verdad? Con mucho desarrollo, por cierto, y notan estos conflictos frecuentes entre palestinos e israelíes. Ahí tiene la raíz. Padre, y estas fechas también se prestan para el ataque contra nosotros. Sí. ¿Cómo hacer siendo testigos y defender bien a la Virgen de Suyapa? Creo que hay que prepararse bíblicamente, porque vienen los ataques. Son tan agresivos que hasta se meten a la basílica a repartir propaganda. Sí. Y yo creo que es una falta de tolerancia, de respeto, porque ninguno de nosotros invade esos espacios que son de ellos. Respetamos, pero algunos de ellos lindan con el fanatismo, son obcecados y cometen la osadía hasta de entrar aquí a la basílica. Creo que prepararnos es leer un poco más. La madre nunca muere, la madre nunca pasa, dice un sociólogo inglés, ¿verdad? Esa madre que estuvo en la aurora de la existencia de Cristo y en el ocaso de su historia, al pie de la cruz. Aquella que fue entregada al discípulo que más amaba. No se la dio a cualquiera, no se la dio a Judas, no se la dio a Pedro, se la dio al discípulo más amado. De ahí que no todos la pueden llamar madre, pues ahí sacamos una conclusión. Desde aquel momento el discípulo la lleva a casa. Juan 19, versículos 25 y 26. En la cultura judía, una madre que quedaba viuda y sin hijos tenía que terminar su vida en el templo de Jerusalén. Fue lo que pasó con Ana, la mujer de Fanuel, que recibió al niño el día de la presentación. Quedó viuda joven y se dedicó al templo toda su vida. Cristo no quiso que su madre quedara en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O quedara ahí de parte del inventario del templo de Jerusalén. La asocia a la comunidad naciente desde el momento mismo en que se la da al discípulo amado. Desde aquel momento el discípulo la llevó a casa. Si María hubiese tenido más hijos, la Biblia no dice que tuvo más hijos. No. Habla de hermanos de Jesús. En hebreo, en griego no existe la palabra primo. En castellano sí. Castellano es más rico y nos llamamos primos hermanos. En hebreo es primo hermano, es hermano todo aquel pariente hasta la 5ª generación. Pues por eso, si María hubiese tenido más hijos, uno de sus hijos lo hubiera recogido. Porque el judío tiene claro el 4.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Lo hubiese llevado, pero se la da al discípulo amado. Por eso decíamos, ¿cómo hay las 3 al pie de la cruz? María de Cleofás, María Magdalena y María Madre de Jesús. Al resucitar, se aparece sola a las 2. ¿Qué puede pensar un biblista, un teólogo? A la primera que visitó, una vez resucitado, es su madre. Él no mutiló su sentimiento, su divinidad no mutila sus sentimientos de hijo para con una madre, como lo hizo en Cana de Galilea. La pudo dejar plantada, ¿verdad? La madre sabe lo que el hijo puede hacer y el hijo sabe lo que la madre quiere. Eso se llama empatía. Sentir lo que el otro siente, pensar lo que el otro piensa. Y se da la empatía entre la madre y los hijos. Se da la empatía, tu pareja tienes empatía. Sí. Lo mismo estaba pensando. Eso mismo quería decir. Eso se llama empatía. Tener un mismo pensar y un mismo sentir. Y en Cana de Galilea intercede ella. Sin duda que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, entendida la mediación como redención. Pero la mediación como intercesión la ejerce cualquier ser humano que dobla rodillas ante Dios. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Los discípulos intercedieron para que curara a la suegra de Pedro. Y María intercede en Caná. Y lo hace de una manera... La madre de Jesús estaba invitada. Jesús y tenían 2 invitaciones diferentes. Ya vivían de manera independiente. Como toda mujer sutil, ve lo que hace falta y recurre a la necesidad, como lo hizo con Isabel. Isabel no la esperaba, pero ella sabe quién le necesita y no espera que le toquen la puerta. Vio la necesidad y le dice: hijo, no hay vino. ¿Qué le dice él? Mujer, no ha llegado mi hora. A renglón seguido, hagan lo que él les diga. Mandona, ¿verdad? Pero hay un lenguaje empático entre ambos. La madre sabe lo que el hijo puede hacer
Y el hijo sabe lo que la madre quiere. Hagan lo que él les diga. Y él procedió. Otro hubiese sido, la deja mal parada, pero la honra. Le obedece, en otras palabras. Era hijo de obediencia, aún cuando ya no vivía junto a ella. Y hay 3 elementos que olvidamos de ese pasaje, ¿verdad? Nos quedamos con hagan lo que él les diga, valioso, pero hay algo más. ¿Cómo concluye esa perícopa de Caná? En Caná de Galilea Jesús hizo el primer milagro. ¿Quién lo indujo? Ella. Manifestó su gloria. Ella le está diciendo, hijo, esta es la hora. Porque le dice a Jesús, mujer, no ha llegado mi hora. ¿Qué es mi hora en el Evangelio de Juan? En la hora en que Cristo va a manifestar su gloria. Capítulo 12 de Juan. Llegada la hora en que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. ¿Quién lo tira al escenario de la vida pública? Fue ella, pues. Hijo, esta es la hora de darte a conocer, porque concluye en Caná de Galilea. Jesús hizo el primer milagro, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esas conclusiones hay que explotarlas porque son valiosas, ¿verdad? Cómo una madre induce y cómo él no la defrauda. Desde esa perspectiva, el Caná de Galilea se prolonga en cada santuario mariano. Aquí se prolonga. No podemos juzgar de primas a primeras a un peregrino que camina de rodillas, ¿verdad? Déjelo. Es una expresión de fe, ¿verdad? Y de repente es un sentimiento de gratitud. Conozco a una que caminó de rodillas desde el cementerio, dándole gracias a Dios porque le habían regalado una casita, porque vivía en una posilga. Y de repente es pidiendo algo. El Caná de Galilea se prolonga en cada santuario mariano, porque así como Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, la madre intercede por sus hijos. Sí. Saludos a Henry Aplícano. Nos dice aquí, falso profeta. Bueno, aquí ya le habíamos respondido. Bueno, habla de las apostasías también. Apostasía es negar la fe verdadera. Hay mucho apóstata, aún en estos tiempos. Sí. En el pasado se dio mucho. Tener cuidado con eso. Sí. Porque apóstata es negar tu fe. Sí. Y recorre mucho material en internet de católicos a medias. A medias, sí. Mediocres. Sí, y católicos que tienen quizá otra doctrina de fe, se llama católicos. Y otros muy tradicionalistas. Y otros muy hay tradicionalistas. 2 extremos ahí. Hay de todo. De todo. Hay que que ponernos un filtro cuando leemos eso. Sí. El papel puede con lo que le pone, la pantalla puede con lo que le meten ahí. Sí, entonces hay que tener cuidado, y sobre todo en redes sociales. Sí. Donde muchas veces se crean perfiles, se hacen contenidos llamados católicos y llevan un mensaje escondido. Sí. Que nos puede confundir. Así que con esto, sobre todo de la Virgen de Suyapa, ya lo ha dicho el Padre, hay que venir no a una visita cultural, tradicional, religiosa. Tiene que ser una visita de fe. No vamos a venir solo a comer pupusas o a comprar un recuerdito. Sí. Un souvenir. Tiene que tener un sentido, Padre. Y el primero yo creo que es la Eucaristía. Claro, es el centro. Y obviamente visitar a la Madre. Así como ella visita a Isabel, se hace visitar por aquellos que somos descendientes de Juan. Sí. Juan personifica la fidelidad, el único que estuvo al pie de la cruz. Sí. Así que hay que tener pendiente esos detalles para hacer de nuestra visita más fructífera. Sí se puede, está bien permitido, quizá después de la Eucaristía ir a comer y tranquilo. Es natural, pues. Pero lo primero es lo primero. Sí, lo primero es lo primero. Lo importante debe ser, pues, la Eucaristía, venir a ver a la Virgen y sobre todo traer una intención o dar gracias. Porque también muchas veces pedimos más de lo que damos gracias y de lo que nos ha dado el Señor. Poca gratitud. Sí. Poca gratitud. Tenemos llamada. Buenos días. Creo que se le cortó. Puso en espera. Disculpas. Tenemos comunicación. Buenos días. Aló. A ver si la tenemos. 22 57 24 44, 22 57 24 46, los números habilitados en cabina para que usted pueda llamarnos. Buenos días. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, buenos días, Padre Ovidio. Buenos días. Muchas bendiciones para su programa y para usted y todo su trabajo pastoral que tiene. Gracias, gracias. Padre Ovidio, yo quiero hablarle porque quiero que muchas personas sean evangelizadas. Sí. Hay muchos, me da tristeza, hay muchos hermanos católicos que andan creyendo en cadenas que mandan en los celulares, sí, especialmente en YouTube. Sí.
A mí me llegan. Esa es pura cadenas superstición. que tengo que rezar. Es cierto que es a la Virgen María, pero no porque sea la Virgen María, yo voy a correr a divulgar a 12 personas, a 9 personas, a todas las personas. Yo el otro día pues le dije a una hermana que yo creo en Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, y que creo en la Virgen María, y le oro para que nos libre de los errores de este mundo, como ustedes están hablando ahorita, que hay que tener mucho cuidado, porque el demonio se viste de ángel de luz. Así es. Y nos va a engañar. Si una vez se apareció como vestido de la Virgen María, pues no sé si fue en Medjugorje, no sé dónde. Ajá. Entonces podemos caer engañados. Así es. Y si no estamos bien evangelizados, vamos a ir corriendo tras todo lo que nos va enseñando el mundo. Y lo peor es que le damos crédito a lo que no vale. Le damos crédito a lo que no vale. Yo cuando estaba en la basílica la rompía delante de la gente. Esto no se hace. Porque es pura superstición, ¿verdad? Una madre no tiene ni horario, no tiene agenda, es madre siempre, ¿verdad? Gracias por esa precisión. Bueno, saludamos a Alex Lemus desde la Sultana del Occidente. Les miramos y escuchamos. Saludos a los dos, nos dice. Gracias, Alex. Alex Lemus. Irian Figueroa. Buenos días, Padre Ovidio. Dios lo bendiga. Le admiro mucho por su inteligencia. Siempre me gusta ver los programas que usted da por el canal. Vaya, gracias por esa audiencia. Juan Matamoros dice: saludos, Padre Ovidio. Soy Juan Carlos. Usted me dio la unción de los enfermos cuando estuve 3 meses interno en el Hospital San Jorge hace un año. Gracias a Dios ya voy mejorando. Vaya. Esperando fecha para mi otra operación. Me dice mi amigo diácono Hugo, mira, o se sanan o los despachas. Así que tened cuidado. No, gracias a Dios que sí. Y conozco casos tan fehacientes de sanación sin gritarle a Dios como hacen algunos. Cúralo, sánalo, como que Dios fuera sordo, ¿verdad? Es una pena. Lo hemos hecho y tanta gente agradece como él, a don Juan Matamoros, ¿es verdad? Sí. El que agradece que le dimos la unción, Juan. que llegamos al momento oportuno, ¿verdad? La ciencia y la fe trabajan ahí. A veces la ciencia interroga a la fe y a veces la fe interroga a la ciencia, pero fe y ciencia se confabulan para hacer el bien. Sí. Mire que hoy no quiso venir al programa. Don Jorge Murillo. Don Jorge Murillo, sí, para no saludarnos. Sí, para no saludar, pero bueno. Hoy mandó a Nelson Montes. Sí. Atendemos comunicación, buenos días. Se nos fue. Se nos fue, Se qué nos fue. disculpas. Bueno, nos dicen aquí en Facebook, bueno, saludos, gracias por oírnos. Repetición, 5 de la tarde, 11 de la noche, a través de Suyapa TV, 10 de la noche a través de La Voz de Suyapa. Padre, nos estamos por despedir. Saludamos a Andrés Ferrera, cantautor católico, que nos está viendo también y escuchando. Orar Gracias, por estos Andrés. hermanos migrantes. Orar por los hermanos migrantes, orar por los peregrinos. Por los peregrinos que vendrán. Porque migran, porque masivamente. aquí no hay espacios. Sí. ¿Verdad? Esa es una página dolorosa. Desafían el exponer su propia vida, el ser violados, el ser secuestrados, aguantar hambre, en fin. Sí. ¿Por qué? Porque en el país no hay espacios de realización. La corrupción nos lleva a esos extremos. Así es. Quien paga la factura es el más pobre, el empobrecido, y que se sigue empobreciendo de todas maneras porque la educación, de verdad, esas aldeas que yo te digo, la sabana, los niños hacen 6º grado y no saben leer. Sí. No saben leer, así de sencillo. Los maestros llegan cuando quieren, trabajan las horas que quieren. No hay una auditoría social de padres de familia, que debería existir, como existían en mi tiempo los supervisores que hacían su papel. Sí. Pero lastimosamente llegamos a ese extremo, ¿verdad? Hoy los datos que daba un periódico digital, hay 746,000 niños y jóvenes que no irán a estudiar. Así de sencillo. No sé si el dato es preciso, pero sí refleja una situación desbordante en la que estamos. Le pedimos al Señor de la vida y de la historia que nos convierta a todos en epifanías de Cristo, como bautizadas y bautizados. Jesús nos lo pide, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Que los hombres, viendo sus obras, glorifiquen al Padre del cielo. Que como creyentes, Señor, hagamos lo que tengamos que hacer en los espacios donde nos ha puesto, como luz en las tinieblas, como trigo en medio de la cizaña de este mundo. Danos la gracia de testimoniar, como hoy recordamos a San Sebastián, martirizado a flechazos por la fe,
Y recordamos a mártires anónimos y silenciosos, de delegados y catequistas que han dado la vida por el Evangelio. Y ponemos en tus manos a nuestros migrantes, para que sea su socorro, sea su auxilio, sea su fortaleza. El Señor Jesús, tú experimentaste el exilio y la persecución cuando huiste a Egipto y te identificas con ello. Sé el Emmanuel con ellos, sé el Dios con nosotros. Te lo pedimos todo en el mismo nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.